de eso los temas en sí, sino más que nada preguntas de exámenes de años pasados. Yo supongo que ustedes ya han estado revisando los temas que han hecho hasta ahorita, entonces esto tómenlo como si fuera una práctica. Son 18 preguntas. No sé si este año o este ciclo su examen vaya a ser de 20 o de 40 preguntas, igual como les había prometido. Les estoy hoy día o hasta el lunes les estaría subiendo el archivo con más preguntas de años pasados. Es un archivo en zip, es para que lo descarguen y lo descompriman en su computadora. Entonces vamos a comenzar. Para esto sí voy a necesitar que algunos de ustedes me ayuden para leer las preguntas y sí me gustaría que todos participaran para saber o para ver más o menos en qué cositas hay que reforzar más. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Quién quiere leerla, por favor? ¿Algún voluntario? Eh, yo, para pasar, Sí. para pasar 3,6 litros de dextrosa al 5% por vía endovenosa en 12 horas, el goteo debe ser... A ver, ¿se acuerdan cuál era la fórmula que teníamos que usar? en mililitros sobre 12 horas. Ah, Ajá, exactamente. Pero pero dice goteo por minuto. entonces entre 3 sobre 12. Vamos Perdón, a revisar. entre 3 por 12. Ajá, exacto. ¿Cuál es el resultado? 100 gotas por minuto. Exacto. Entonces, como nosotros, sí se está compartiendo en la pantalla, Ariana. A ver, ya voy a salir, voy a dejar de compartir, volver a compartir para los que recién están entrando. A ver. Ya, ahí sí se ve. ¿Ya ven todos, chicos? Sí. Ya, perfecto. Entonces, como bien nos ayudó Lucía leyendo y también resolviendo, acá vamos a utilizar lo que es la fórmula del goteo, que ya hemos revisado muchísimas veces y como se pueden dar cuenta, vienen preguntas de eso. Y también lo que les había mencionado, que les ponen datos extra aparte de lo que es el volumen y el tiempo. Generalmente estos son distractores, como ya les he dicho, esto nunca va a cambiar la fórmula que deben usar, que es la que ven acá abajo, que es el volumen total de infusión en mililitros, que en este caso vendría a ser 3.600 mililitros, y es que lo convertimos, sobre 3, que es la constante por el tiempo en horas, que acá como están las unidades que lo queremos, simplemente sería 12. Entonces hacemos el cálculo y serían 100 gotas por minuto. Y para recordar, si es que, por ejemplo, nos pidieran cuántos mililitros por minuto, solamente tendríamos que dividir este resultado de gotas por minuto entre 20, porque acuérdense que un mililitro equivale a 20 gotas. ¿Quién quiere leer la segunda pregunta? Porfis. Vamos, chicos. Gabriela, a ver, ¿qué has levantado la mano? Por vía subcutánea se puede administrar excepto... ¿Cuál crees que se puede administrar? Para todos va, no solamente para Gabriela. ¿Cuál creen que no se puede administrar por vía subcutánea de todos estos? ¿Adrenalina? Adrenalina. ¿Adrenalina? Ujú. Según la clave de este examen, era la atropina, según este cuadrito que vemos acá. Igual la adrenalina, ¿no? Cualquiera de estas dos respuestas es válida, pero en el examen, en la corrección, valían solamente la atropina. Pero, como ven en el cuadro que nosotros revisamos, tanto la adrenalina se va a administrar como vía intravenosa junto con la atropina. Todas estas se pueden administrar por vía subcutánea.
Esta pregunta, chicos, y esta sí se las he repetido 1000 veces también. ¿Quién le quiere leer, por favor? Chicos. Si no, para llamarlos. A ver, ¿quién es? Perdón. A ver, María Salomé, que ha levantado la mano. Según la regla de los tercetos, se debe colocar el inyectable. ¿En dónde, chicos, creen que se debe colocar? Según la regla de los tercetos, La no de D. los cuartetos. La D. Exacto, en un punto de unión entre el tercio medio con el tercio externo de la línea imaginaria que iba desde la espina ilíaca posterior superior hasta la línea interglútea, o sea, aquí. Y solamente como para recordarles, si habláramos de la regla de los 4 cuadrantes, la inyección, ¿dónde se colocaría, chicos? ¿En qué cuadrante? Cuadrante superior externo. Superior. Exactamente. Entonces, de aquí eliminaríamos obviamente completamente la E porque acá dice cuadrante inferior externo, en el interno tampoco, y acá nos dice buscar al nervio púbico, obviamente no, igual si es que estamos colocando una inyección intramuscular en la zona glútea, no vamos a encontrar el nervio púbico, lo más común es que nos vayamos a encontrar con el nervio ciático, y obviamente la A no es porque acá nos está diciendo que es entre el tercio de la porción interna con la media, y esto sería totalmente erróneo. La pregunta 4, chicos. ¿Quién la puede leer, por favor? Esta es, si no me equivoco, acerca del tema que hicimos de RCP y de Heimlich, que es uno de los últimos. A ver. ¿Olenka puede ser? Léela, porfa. Paciente de 30 años se encuentra frente al computador y come dulces. Súbitamente se lleva las manos a la garganta y tiene signos de dificultad respiratoria marcada. Perfecto. Entonces, vamos a ir, como estas son largas, las vamos a revisar juntos. Entonces, la alternativa A nos dice que probablemente estamos frente a un posible caso de atragantamiento y la medida sería colocar una cánula orotraqueal si estuviera disponible. La B nos dice que el escenario nos está planteando la necesidad de tener que utilizar un RCP básico y avanzado de manera inmediata, previo llamado por el paciente a la central de emergencias. En la tercera alternativa nos dicen que en este escenario habría que utilizar la maniobra de Heimlich para un operador estando solo, pero que sin embargo pedir ayuda no es importante. En la cuarta alternativa nos dicen que la búsqueda de una máscara de resucitación y también deberíamos llamar al 116 cuanto antes, ya que esta es la actitud más adecuada. Como dato aparte, el 116 son estas ambulancias de los bomberos. Y la última alternativa nos dice que deberíamos utilizar la maniobra de Heimlich para un solo operador contra una superficie dura y que deberíamos solicitar ayuda cercana o idealmente llamar al 116. Entonces, de todas esas alternativas, chicos, ¿cuál creen ustedes que sería la correcta? La E. La E. La E. Exactamente. Cuando nosotros nos encontramos en un escenario de atragantamiento y estamos solos, yo ya les había dicho que podíamos realizar la maniobra de Heimlich a nosotros mismos apoyándonos en una superficie dura. Pero lo que nunca se deben olvidar y en lo que la mayoría de los doctores siempre hace hincapié es que si es que nos estamos atragantando o nos estamos atorando, no debemos irnos aparte o de irnos a una esquina solos e intentar solucionarlo por nosotros mismos, porque no sabemos si es que la maniobra de Heimlich para un solo operador vaya a funcionar o si de repente este cuadro sigue progresando y pasa una obstrucción total de la vía aérea y nosotros terminamos inconscientes y nadie nos encuentra. Entonces, esa es la actitud más adecuada, el de la alternativa E. Siempre, nunca se olviden de activar el sistema de emergencia, ya sea el 106, 116. Así estén en un escenario de una parada cardiorrespiratoria o de un atragantamiento. En el caso de la B,
de que el escenario plantea el uso de RCP básico, acuérdense, chicos, de cuáles son las 3 indicaciones que nosotros debemos buscar en un paciente para poder nosotros diagnosticar una parada cardiorrespiratoria y por lo tanto poder iniciar un RCP. ¿Se acuerdan cuáles eran? Las 3 cosas que siempre debemos buscar para nosotros poder decir si este paciente tiene una parada cardiorrespiratoria y por lo tanto necesita reanimación. ¿Se acuerdan cuáles son? Pulso. Pulso. Perfecto. Frecuencia respiratoria. Exacto. ¿Y cuál más? Si el paciente está inconsciente. Perfecto. Entonces tenemos que ver que el paciente está inconsciente, hay ausencia de respiración o que esta respiración sea dificultosa, que también se llama disnea. Y por último, tenemos que explorar el pulso. ¿Qué pulso explorábamos, chicos? ¿En qué arteria? Carótida. Carótida. Exactamente. La arteria carótida, y si luego de 10 segundos de haber buscado el pulso no lo palpamos, estas 3 cosas juntas son lo que nos va a ayudar al diagnóstico de una parada cardiorrespiratoria. En este caso, si bien la paciente tiene o está teniendo un compromiso de las vías respiratorias y que por lo tanto puede estar afectando su función ventilatoria, esto no necesariamente nos va a indicar que la paciente esté inconsciente. En ningún momento nos mencionan que la paciente esté inconsciente y tampoco nos mencionan que haya una ausencia de pulso. Entonces, si no hay nada de esto, lo que nos está indicando es utilizar la maniobra de Heimlich. No hay indicaciones para iniciar un RCP básico, que son las compresiones, y mucho menos un RCP avanzado, que vendría a ser el uso del desfibrilador externo automático, también conocido como DEA. Bien, chicos, esta pregunta tiene que ver con lo que es el manejo prehospitalario y nos van a pedir marcar lo falso o lo incorrecto en relación a la atención prehospitalaria de un paciente politraumatizado. Entonces nos dicen que la cinemática del trauma es el proceso de analizar un evento traumático y determinar las lesiones potenciales. En la B nos dicen que solamente las amenazas inminentes deben ser manejadas. La C, que la hora platino es la atención prehospitalaria en el sitio del accidente que se circunscribe a la primera hora. La sola permeabilidad de la vía aérea no va a asegurar una ventilación satisfactoria. Y E, que el examen neurológico va a evaluar el Glasgow. Entonces, ¿cuál de estas, chicos, creen ustedes que es la alternativa incorrecta? La C. Exactamente. Porque como yo ya les había comentado, nosotros dentro de lo que es el manejo prehospitalario, tenemos 60 minutos o una hora que se conoce como la hora dorada o la hora de oro, que va desde el momento en que nosotros encontramos al paciente en la escena hasta que lo trasladamos a un centro de salud de mayor nivel. Y dentro de esta hora tenemos los 10 primeros minutos que se conocen como los minutos platinos, que son, como su mismo nombre lo dice, los 10 primeros minutos de esta hora dorada. Entonces aquí no nos están dando la definición de hora platino, sino nos están dando la definición de la hora dorada. Entonces, por lo tanto, esta sería la incorrecta. Todas las demás cinemáticas del trauma es precisamente eso, el proceso de poder analizar un evento traumático y determinar sus consecuencias. En el sitio solamente se deben manejar las amenazas inminentes, como ya habíamos revisado, sobre todo lo que son hemorragias, ya que estas van a ser el principal factor desencadenante para una inestabilidad hemodinámica en el paciente y que por lo tanto probablemente puede entrar en un shock. ¿Cómo se llamaba, chicos, el shock que ocurría por pérdidas sanguíneas importantes? ¿Se acuerdan? Que lo habíamos revisado. Hipovolémico. Exactamente, shock hipovolémico. Y ustedes ya saben perfectamente que el hecho de que la vía aérea esté permeable, esto no nos va a asegurar una ventilación satisfactoria. ¿Por qué? Porque puede de repente el paciente tener algún tipo de lesión cervical y ustedes saben que a nivel cervical nace un nervio que es el nervio frénico entre las vértebras C3, C4 y C5 que va a inervar a qué músculo, chicos, ¿se acuerdan? Que era el principal músculo de la respiración. Diafragma. Diafragma. Exactamente, el diafragma.
Y bueno, ustedes saben que el examen neurológico o el déficit neurológico en un paciente siempre lo vamos a evaluar a través del Glasgow. Y si no se puede evaluar el Glasgow, ¿se acuerdan qué cosa o qué otra cosa podíamos evaluar o que podíamos utilizar que tenía que ver con los ojos? Las pupilas. Evaluación de pupilas. La reactividad pupilar a la luz, exacto. Bien, la pregunta 6. ¿Quién la puede leer, chicos? Porfis. A ver. ¿Quiénes están? Galia, ¿podrías leerla, por favor? Sí. Marca lo incorrecto en relación a la temperatura. A. Medida relativa de calor o temperatura en relación al metabolismo del cuerpo humano. B. Resultado del equilibrio entre temperatura y termólisis. C. Depende del centro regulador en el hipotálamo. D. Presenta un ritmo circadiano mínimo a las 7 a.m. y máximo entre 6 y 7 p.m. Y E. La temperatura oral promedio va de 36.7 a 37.2 grados centígrados. Por si acaso, chicos, en la B no es en temperatura y termólisis, es termogénesis y termólisis. Entonces, con eso, ¿cuál creen que sea la incorrecta? A ver. Exacto. ¿Por qué? Porque según los gráficos que ustedes les ponen, la temperatura mínima no va a ser a las 7 a.m., sino va a ser más o menos entre las 2 y las 3 de la mañana, y la temperatura máxima se va a alcanzar más o menos a las 8 de la noche. La temperatura, como ya se los he repetido 1000 veces, es el equilibrio entre lo que es la termogénesis y la termólisis, y esto va a estar comandado por el hipotálamo. ¿En dónde se daba la termogénesis, chicos? ¿En el núcleo hipotalámico anterior o posterior? Posterior. Posterior. Exacto. Y la termólisis iba a dar en el anterior. La medida de la temperatura es precisamente o va a estar relacionada intrínsecamente con lo que es el metabolismo del cuerpo humano y también con unas hormonas que regulan este metabolismo basal. ¿Se acuerdan cuáles eran, chicos? Las hormonas de las que habíamos revisado, que se encargaban de la termogénesis principalmente. Las tiroideas, nunca se olviden. Sobre todo que son la T3 y la T4, ¿no? Y la temperatura oral promedio sí efectivamente va a ir desde 36.7 a 37.2 grados. Y bueno, esto es básicamente para recordar lo que ya hemos visto. La termogénesis va a tener su origen en lo que es el núcleo hipotalámico posterior. Va a estar mediado por el metabolismo basal principalmente, pero también por consumo de sustancias, hormonas que ya hemos revisado, las tiroideas principalmente y el ejercicio, y en la termólisis que iba a estar comandado por el hipotálamo o el núcleo hipotalámico anterior, teníamos 4 mecanismos principales: la evaporación, la radiación, la conducción y la convección. Y aquí tenemos un cuadro para recordar cuáles son los niveles de temperatura normales y cuando nosotros consideramos hipotermia, ya sea ligera, cuando este está entre 33 y 35, moderada entre 30 y 33, y severa ya es por debajo de los 30 grados. Y luego para arriba teníamos primero la febrícula, la fiebre y la hipertermia, que la hipertermia ya era a partir de los 41 grados a más. ¿Quién puede leer esta pregunta, chicos, por favor? Esto también es de manejo prehospitalario, si no me equivoco. A ver. Sara, ¿podrías leerla, por favor? Sí. Pregunta 7. Marque la verdadera relación a evaluación primaria. Alternativa A. A corresponde a manejo de la vía aérea y ventilación con ambú. B corresponde a ventilación y control de la columna cervical. C no valora la circulación. D, la escala de Glasgow tiene una puntuación mínima de 3. E, el tiempo para realizar es de 80 segundos. Listo, chicos, ¿cuál creen ustedes que sería la alternativa correcta de todo esto? A ver.
Exacto, porque la A es de la vía, es manejo de la vía aérea, sin embargo, aquí no interviene todavía lo que es la ventilación. La ventilación correspondía a la B. Y en el caso de la alternativa B, el control de la columna cervical corresponde a la letra A, del ABCD, acuérdense. La C sí va a valorar lo que es la circulación, acuérdense que ahí tenemos lo que es el manejo de las hemorragias. La escala de Glasgow efectivamente tiene una puntuación mínima de 3. ¿Y cuál es su puntuación máxima, chicos? ¿Se acuerdan? 15. ¿Cuáles son los 15. las tres principales categorías que va a evaluar la escala de Glasgow? Ocular, verbal y motora. Exactamente. Y el tiempo para realizarlo no es de 80 segundos, en realidad es de los primeros 10 minutos, como habíamos visto que es la hora platino, que es básicamente el tiempo que nosotros tenemos para realizar lo que es el manejo prehospitalario. Acuérdense siempre que la respuesta motora va a ser la que tenga la mayor puntuación de 6, la ocular es de 4 y la verbal es de 5. ¿Quién puede leer esto, chicos, por favor? Yo Ya. marqué lo falso en la relación a politraumatizado. El neumotórax, atención, se resuelve insertando la aguja en el tercer Espacio intercostal. espacio intercostal encima de la cuarta costilla de la lado Línea media clavicular. línea media. Pérdida sanguínea en fractura de húmero es de 750 mililitros. La pérdida sanguínea por fractura de pelvis es más de 1500 mililitros. Al hacer el examen de exposición, en la evaluación inicial se considera prevenir la hipotermia. El triaje se realiza en el intrahospitalario. ¿Cuál creen que es lo falso, chicos? Acuérdense de cuando vimos manejo prehospitalario, al final vimos o revisamos lo que eran lesiones y revisamos también lo que era el neumotórax. Y ustedes acuérdense que el neumotórax en la radiografía lo veíamos como una imagen, como un pulmón, mejor dicho, que era súper, súper negrito, más negrito que un pulmón normal. Y aquí lo que teníamos que hacer en el caso de un neumotórax, atención, ¿cuál era el tratamiento, chicos? En el segundo espacio intercostal. Exactamente. Para un neumotórax, atención, el tratamiento siempre, siempre va a ser lo que es la descompresión para evitar que este pulmón colapse. El colapso del pulmón, por si acaso, se conoce como atelectasia. Y esta descompresión se iba a realizar en el segundo espacio intercostal, no en el tercero, entre la segunda y tercera costilla. Y acuérdense que la aguja le íbamos a poner pegada a la costilla siguiente, nunca arriba. ¿Por qué? Porque como ven acá estos tres puntitos que ven en esta debajo, en el borde inferior de cada costilla, se conoce como el van intercostal. Cuando ustedes vean escrito van en mayúsculas, se refiere a vena, arteria y nervio. Eso lo van a ver un montón cuando lleven anato. Y es básicamente, si nosotros ponemos la aguja en el borde inferior, pegada al borde inferior de una costilla, podemos lesionarlo y causarle un dolor tremendo al paciente o mucho peor lesionar las arterias o los vasos sanguíneos que se encuentren ahí. Con respecto a lo que son las pérdidas sanguíneas, efectivamente, la pérdida sanguínea en una fractura de húmero es aproximadamente 750 mililitros y como yo les había mencionado, las fracturas de cadera ocasionan una pérdida sanguínea bastante, bastante, bastante importante que puede llegar a ser más de 1,5 litros. Entonces, por eso es que cuando nosotros habíamos revisado la parte de circulación del manejo prehospitalario, siempre, siempre, siempre ustedes cuando lleguen a esta parte de la revisión del paciente, nunca se pueden olvidar de palpar la zona pélvica para descartar una fractura de pelvis. Y acuérdense que teníamos dentro del ABCD, el E se refería a lo que era la exposición del ambiente y habíamos conversado que en esta letra lo más importante era prevenir la hipotermia del paciente.
Y el triaje es básicamente un método de clasificación de los pacientes, de aquellos que requieren una atención médica inmediata y de aquellos que pueden esperar. Y este se va a realizar tanto a nivel prehospitalario, o sea, cuando recién estamos atendiendo al paciente, cuando recién lo encontramos, y cuando el paciente ya llega al hospital, es decir, a nivel intrahospitalario. Y bueno, esto era para recordar los orígenes de las diferentes hemorragias que podían ser arterial, venoso, capilar. ¿Cuáles son las características que diferencian a estos tres tipos, chicos? ¿Cómo podemos identificar o diferenciar una de otra? ¿Se acuerdan? La salida de sangre y el color de la misma. Ok, ¿y cuál es el patrón de salida y el color de la arterial y de la venosa? En la arterial es intermitente y la venosa es continua. Y el color de sangre en la arterial es clara y en la venosa es oscura. Exactamente. Nunca se olviden cuando describan lo que es las hemorragias venosas. Van a ver cuando les pase las preguntas, este archivo de preguntas, van a ver que algunas la describen como una hemorragia en sábana o en napa. Así que tengan en mente también esos nombrecitos para que no se vayan a confundir en el momento del examen. Y sí, precisamente el pulso, o mejor dicho, la hemorragia arterial es intermitente o también puede ser descrita como pulsátil. Y bueno, ya saben el color. La arterial es un rojo súper brillante y la venosa es un rojo más vino, se podría decir. Y la capilar es muy poca cantidad y son las que más frecuentemente van a ceder con lo que es la aplicación de la presión. Otra cosa que deben recordar acerca de esta parte del manejo prehospitalario, chicos, es acerca de los torniquetes. Los torniquetes son la primera o la última medida que nosotros tomamos para parar una hemorragia, chicos. La última. La última, exactamente. ¿Cuáles son las indicaciones para utilizar un torniquete desde el inicio y saltarnos todos los pasos anteriores? ¿Se acuerdan? Son solamente dos por si acaso. Es cuando hemos liberado un miembro que ha estado aplastado por más de 30 minutos y cuando ha habido un arrancamiento o una amputación traumática del miembro. Esas son las dos únicas indicaciones en las que nosotros podríamos utilizar un torniquete desde el inicio, saltarnos todos los pasos de presión, elevación del miembro, compresión de la arteria, todo eso, solamente en esos dos casos. En todos los otros casos, el torniquete siempre, siempre, siempre va a ser nuestra última opción. Y bueno, acá pueden ver la clasificación de hemorragias. Como ya les había dicho, para este segmento, para el parcial, no es necesario que se lo aprendan, pero es más que nada para que tengan conciencia de que a medida que se incrementa la cantidad de sangre perdida, el estado mental del paciente va a empezar a deteriorarse junto con sus otros signos vitales. ¿Quién puede leer esta pregunta, chicos, por favor? Ale, una pregunta sobre lo anterior que mencionaste, que también le dicen hemorragia en sábana y de qué, y era la venosa. Napa. Sí, Napa. la venosa. Ah, ya. Se conoce como continua en sábana o en napa. Gracias. Perfecto. ¿Quién puede leer esta pregunta, chicos, por favor? A ver. ¿Víctor? ¿Está Víctor? A ver, marque la respuesta incorrecta. A. La respiración consiste en sucesión rítmica y fluida de inspiración y expiración. B. Inspiración es la entrada de aire a los pulmones y la expiración es la salida del mismo. Polipnea es una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto sin relación con la amplitud. Las características de la respiración son frecuencia, ritmo y profundidad. Valor normal de las frecuencias respiratorias en neonatos es de 40 a 60 respiraciones por minuto. Perfecto, chicos. ¿Cuál es la respuesta incorrecta en esta? La C. Exactamente. ¿Por qué? Porque la polipnia se refería a una respiración que era taquicardia más un incremento de la amplitud. ¿Y qué cosa era respiración superficial, chicos? ¿Se acuerdan? Taquipnea más la disminución de la amplitud del tórax.
Exactamente. Acuérdense que esas dos siempre, siempre van a estar relacionadas con lo que es la amplitud o también se conoce como amplexación del tórax, ¿sí? Acuérdense también de esos términos. Algo importante y que sí les recomiendo hacer para los exámenes es cualquier tipo de término que lean en las preguntas de exámenes pasados que no entiendan, busquen su definición o si quieren me preguntan a mí, porque muchas veces los doctores repiten preguntas, pero utilizan términos que ustedes todavía no les han enseñado, no se los han mencionado, y eso puede jugarles en contra durante el examen. Entonces intenten hacerse ustedes su vocabulario de términos que de repente no entienden o no conocen todavía, para que eso también les pueda ayudar durante el examen. Entonces, efectivamente, aquí la respuesta incorrecta sería lo de la polipnia. Acuérdense que también tenemos lo que es una taquipnia, que es una respiración de más de 20, una frecuencia más de 20, la bradipnia, que era menos de 12, y la respiración normal en el adulto es de 12 a 20, con un promedio de 14 a 16 respiraciones por minuto. Y efectivamente, en los neonatos, la respiración o la frecuencia respiratoria es de 40 a 60. Acuérdense que cuando hablamos de signos vitales en neonatos, este grupo etario siempre, siempre, siempre va a tener los valores, sus valores normales siempre van a ser los más altos. Incluso cuando hablamos de, por ejemplo, la frecuencia cardíaca en neonatos, si no me equivoco, este iba a ir desde 160 a 180. Entonces, si es que nosotros tomáramos estos valores y los pusiéramos en un adulto, esto de frente sería taquicardia, porque ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal en el adulto, chicos? ¿Se acuerdan? 20. Frecuencia cardíaca en el 60, adulto. 100. Exactamente. Sin embargo, como hemos visto en los neonatos es súper alta, entonces eso también ténganlo en cuenta. Esta pregunta, chicos, ¿quién la puede leer? Esto es sobre inyectables. A ver. Cris, ¿podrías leer la pregunta, por favor? ¿Está Cris? Si no, Sí, ah, ya, perfecto. parte ¿Podrías del leerla, por tipo de favor? hematocrisis, excepto A, tubo de caucho delgado, B, émbolo de caucho, C, llave reguladora de goteo, D, extremo conector de Luer, E, cámara cuentagotas. ¿Cuál no es, chicos? Según lo que hemos revisado. ¿La B? La B. Exacto, es el émbolo de caucho. Acuérdense que teníamos primero acá lo que era la cámara cuentagotas con su extremo en punta. Teníamos el tubo de caucho delgado, la llave reguladora de flujo y por último el extremo conector del Luer. En ninguna parte hay un émbolo de caucho. Bien, esto no lo vamos a ver porque este tema ustedes todavía no se lo van a tomar para el parcial. Ya, esta sí, esta es muy importante. ¿Quién la puede leer, por favor? A ver. Luis Segura, ¿está? ¿Podrías leerla, Sí, por favor? se conoce como hipertensión arterial. A, presión arterial mayor a 139/89. ¿Cómo era la unidad de medida? Disculpa, me olvidé. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio en dos o más mediciones sucesivas. B, presión arterial mayor a 140/90 milímetros de mercurio en tres o más mediciones sucesivas. C, presión arterial mayor a 139/89 en tres o más mediciones sucesivas. D, presión arterial mayor a 130/80 en tres o más mediciones sucesivas. Y E, presión arterial mayor a 140/89 en dos o más mediciones sucesivas. ¿Cuál es, chicos? La B. La B. Exacto. Nunca se olviden, por favor, según las nuevas guías, es hipertensión arterial a partir de 140/90, mayor a 140/90, y es de 3 a más mediciones sucesivas. Ya habíamos comentado varias veces cuál era el procedimiento para nosotros poder medir la presión. Acuérdense que cuando nosotros tenemos la primera consulta con el paciente y queremos evaluar su presión arterial, nosotros tenemos que medirla en uno o ambos brazos, chicos.
¿Dónde medimos la presión? ¿Solamente en un brazo o en ambos? Uno. En uno. ¿En la izquierda? En ambos. En En ambos. ambos. Nunca se olviden, cuando nosotros queremos diagnosticar hipertensión arterial, la presión la vamos a medir en ambos brazos, tanto en el derecho como en el izquierdo. Y luego, el brazo que haya obtenido la medición más alta es en el que vamos a hacer las mediciones subsiguientes y por lo tanto, si es que estas siguen siendo mayores de 140/90, luego de 3 a más sucesivas, ya podríamos diagnosticar hipertensión arterial. Entonces, acuérdense de eso, por favor. Para el diagnóstico de hipertensión arterial, la presión la vamos a medir en ambos brazos, siempre. Al inicio se va a hacer en ambos. Y luego vamos a hacer los controles y las mediciones sucesivas en el brazo que haya obtenido la medición más alta. Por ejemplo, si ahorita yo me mido la presión y en el brazo derecho tengo 140/60 y en el izquierdo tengo 140/70, ¿en cuál me voy a hacer las mediciones subsiguientes? En el izquierdo. En el de 140/70. Exacto, en el de 140/70. Y si luego de 3 mediciones este brazo de 140/70 sigue teniendo sigue, por ejemplo, nos da 140/90, luego nos da 150/100, 150/110, entonces recién ahí, a partir de 3 o más mediciones donde hayamos obtenido este valor mayor a 140/90, es que nosotros podemos diagnosticar la hipertensión arterial. Si es que ustedes les ponen, por ejemplo, una medida de presión arterial de 130/80, ¿está en hipertensión o es una presión normal? Normal. Presión normal. Exactamente, normal. El punto de corte para nosotros decir que una presión está alta, acuérdense que es 140/90. Obviamente que una presión esté por debajo de 120/80 es una presión óptima, una presión ideal. Sin embargo, si está en 130/80, 130/70, aún se considera una presión normal. Acuérdense de eso, por favor. Chicos, que es sobre RCP y que también ya les había dicho que les venía. ¿Alguien la podría leer, por favor? A ver. Ya. Stephanie. A ver, ya, Leonardo, ¿podrías leerla, El por favor? RCP adulto el RCP de adulto, el primer eslabón de la cadena es prevención, desfibrilación precoz, soporte de vía cardíaco básico precoz, asegurar la escena, acceso precoz y activación del sistema de emergencia médico. SEM. ¿Cuál sería, chicos? La D. La D. Exacto, nunca se olviden, por favor. Lo primero que tienen que hacer antes de ponerse a hacer cualquier cosa es asegurar la escena, es asegurarse de que ésta sea segura tanto para ustedes como para la víctima. Luego de eso es que ya empiezan con todo su protocolo de diagnosticar la parada cardiorrespiratoria. Luego de diagnosticarla, ¿qué cosas hacían, chicos? ¿Se acuerdan? Activar el sistema de emergencia. Luego de diagnosticar la parada cardiorrespiratoria, ¿qué cosas hacíamos? Según la cadena de supervivencia. Tenían que activar el sistema de emergencias, ¿sí? Ya sea llamando al 116, al 106. Perdón. Y luego de eso lo que teníamos que hacer era ya, dime. ¿Alguien está hablando, chicos? No. ¿No? Ya. Entonces, luego de eso, ya nosotros podíamos empezar con lo que eran las compresiones. ¿Cuál era la frecuencia que debíamos seguir, chicos? Para las compresiones para el RCP. 30 compresiones con 2 30 ventilaciones, compresiones. 5 ciclos en 2 minutos. Exactamente. ¿Cuál es la profundidad de estas compresiones? Mínima y Sí. máxima en adultos. 6. Mínimo 5, máximo 6. Y en niños, ¿cuál es la 3 profundidad? Centímetros. 3 a 4. Acuérdense que en niños es 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax. Y en lactantes iba a ser ¿cuánto aproximadamente? ¿Se acuerdan?
Ah, exacto, 4 centímetros aproximadamente. La reexpansión, chicos, ¿era importante o no era importante cuando realizábamos RCP? Sí. La reexpansión del es importante porque esto es lo que nos va a ayudar a asegurar que nuestra maniobra de RCP está siendo o va a ser efectiva y estamos ayudando a lo que es que continúe la circulación hasta que llegue el DEA. ¿Cuáles son los dos tipos de ritmos en una parada cardiorrespiratoria, chicos? Desfibrilables y no desfibrilables. Exactamente. ¿Cuáles son los desfibrilables? La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Muy bien. Nunca se olviden de esto, por favor. Estos son los dos únicos ritmos en los cuales nosotros podemos utilizar el desfibrilador y va a funcionar. En el caso de los ritmos no desfibrilables, ¿cuáles eran, chicos? La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso, exactamente. En estos no vamos a utilizar el DEA, por si acaso. Nunca se olviden de eso, por favor. Varios marcaron en el pasito de la semana pasada que en los no desfibrilables debíamos utilizar el DEA y esto es falso. Como su mismo nombre los dice, estos pulsos son no desfibrilables. No utilizamos el DEA porque no va a funcionar y estaríamos sometiendo al paciente a una descarga eléctrica por gusto y por las puras. ¿Alguno de ustedes sabe o se acuerda cuánto era la descarga eléctrica en joules que íbamos a utilizar en adultos cuando usábamos el DEA? ¿Se acuerda? ¿O alguien sabe? Es de 360. Nunca se olvide. 360 joules y en el caso de niños es de 2 a 4 joules por kilo de peso. En el caso de los ritmos no desfibrilables, aquí no vamos a utilizar como método de tratamiento lo que es el DEA. Vamos a utilizar aquí solamente el RCP, la reanimación cardiopulmonar, las compresiones, y también vamos a utilizar lo que es medicamentos, como lo que es la adrenalina, y cuando el paciente recupere un pulso, empezamos a inyectar lo que era antiarrítmicos como la amiodarona. En el caso de las ventilaciones, chicos, acuérdense que máximo podemos dar 10 ventilaciones por minuto a este paciente. Estas ventilaciones se van a dar o se deben realizar cada 6-8 segundos y no deben durar más de 1 segundo. ¿Por qué? Porque el objetivo es mantener al paciente en una frecuencia respiratoria estable. No debemos hiperventilarlo, porque si lo hiperventilamos, estamos haciéndole daño. Sí, entonces pasamos a la siguiente. Bueno, este también es de un tema que no les van a tomar en el parcial. Y chicos, ¿quién la puede leer, por favor? A ver, ya solo nos quedan 5 preguntas más, si no me equivoco. A ver, Stephanie, por favor. ¿Podrías leerla? Sí. En relación al manejo de la vía aérea, señale lo correcto. A. El tamaño de la cánula orofaringea se obtiene midiendo desde la comisura labial al lóbulo de la oreja. B. La cánula orofaringea se coloca invertida a 180 grados y luego se gira hacia su posición correcta. C. Los tubos orofaringeos son iguales y de las mismas características que de Weddell y de Berman. D. Antes de realizar la ventilación manual con la bolsa es necesario primero colocar el tubo orofaringeo. El dispositivo nasofaringeo está indicado en traumatismo máximo facial. Exacto. ¿Cuál sería la incorrecta, chicos, aquí? La C. ¿Por qué? No necesariamente son iguales. Exactamente. Acuérdense que cuando hablábamos de tubos orofaringeos teníamos de 2 tipos, los de Gödel y los de Berman. En el caso de los de Gödel, estos iban a tener un canal único y los de Berman iban a tener doble canal. Y por lo tanto estos nunca van a ser iguales. Acuérdense de que las indicaciones o la indicación principal para el uso de un dispositivo ventilatorio nasofaringeo, es decir, que entra por la nariz, iba a ser cuando hay un traumatismo maxilofacial. Otra cosa importante es que cuando nosotros utilizamos, ¿cuál es el otro nombre de la bolsa de ventilación manual, chicos? ¿Se acuerdan? Bolsambu.
La bolsa Ambú. ¿Y cuánto es la cantidad de aire en centímetros cúbicos que debemos administrarle al paciente según su peso en kilos? 6 a 7 por su peso. 6 a 7, exactamente. Eso tampoco se olviden porque también hay preguntas de este tipo. El tamaño de la cánula orofaringe efectivamente lo vamos a obtener midiendo desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. ¿Y cómo obteníamos el tamaño de la cánula orofaringe, chicos? ¿Se acuerdan? Nasofaringia, perdón. Iba a ser, en lugar de la comisura labial, iba a ir desde el borde del ala nasal, que es esta parte de acá de la nariz, hasta igual el lóbulo de la oreja. Y también los cositos o los plastiquitos que iban en la nariz tendrían que ser los 2/3 de las narinas. Las narinas, por si acaso, son los huequitos de la nariz. Bien. En este caso, acá nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la maniobra de Heimlich. Entonces, la alternativa A nos dice que debe hacerse cuando hay constancia de que existe una obstrucción total de la vía aérea por un cuerpo extraño. La B nos dice que el técnico en transporte sanitario no debería hacerla nunca. No se puede hacer con la cabeza en hiperextensión. Debe hacerse cuando el accidentado no tiene pulso. Y la E nos dice que solamente la B y la D son correctas. Entonces, chicos, aquí, ¿cuál sería la respuesta? La La Exactamente. Esta maniobra solamente la debemos hacer cuando tenemos una certeza de que existe obstrucción total, no parcial, total de la vía aérea por un cuerpo extraño. Acuérdense, por favor, cuáles son las características de una obstrucción total por un cuerpo extraño. Es básicamente ausencia de respiración, ausencia de movimientos torácicos, la presencia de tirajes, principalmente tirajes del esternocleidomastoideo en el cuello y de los músculos intercostales en el tórax. También el paciente está cianótico, el paciente puede puede empezar a ponerse más ansioso, más desesperado. Y aquí hay algo que lo caracteriza, es que acá ya no hay ningún tipo de tos. En cambio, en la obstrucción parcial hay presencia de tos, es una tos fuerte, es una tos violenta, pero todavía hay tos. Y en este escenario lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos cerca del paciente y permitirle que siga tosiendo para que él mismo pueda botar este objeto que está obstruyendo su vía aérea. En caso de que no lo logre y ya pase a ser una obstrucción total con todos estos signos que ya hemos revisado, entonces es que pasamos a realizar la maniobra que ustedes ya saben cómo se realizaría. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo es la maniobra de Heimlich en el caso de pacientes pediátricos, sobre todo de bebés, de lactantes? ¿Cómo la realizábamos en esos casos? Se apoyaba al bebé a la rodilla y le daban palmadas en la espalda. Exacto. ¿En qué zona específicamente de la espalda? ¿Te acuerdas? No. En la zona interescapular, ¿sí? Entre las escápulas. Nunca se olviden, por favor. Esa es la zona en la que debemos dar las palmadas. Y obviamente con una fuerza moderada, calculada, no le van a sacar hasta el pulmón al bebé. Perfecto. ¿Quién puede leer esta pregunta, chicos, por favor? Yo. Ya, dale. Se puede palpar el pulso en las siguientes arterias: femoral, poplitea, radial, cubital posterior, tibial posterior. Perfecto. ¿En cuál no se puede palpar, chicos? Esta es una pregunta medio tricky. ¿En cuál no se puede palpar? Aquí, Poplitea. no. Aquí la respuesta es la cubital posterior. ¿La femoral dónde se encuentra, chicos? ¿Dónde ustedes palpan el pulso femoral? En la ingle. La ingle. Exacto. El pulso popliteo, ¿en dónde lo van a palpar? Detrás de la rodilla. Exactamente, en la fosa poplitea. ¿El radial dónde lo palpan? En el brazo. En el brazo, en la muñeca, ¿no? Principalmente acá la piel es más delgada, en la base del pulgar. ¿El tibial posterior dónde lo van a palpar? En la zona interna de la rodilla.
Exactamente, más que nada, claro, en la parte medial de la pierna. Pero el pulso cubital posterior, chicos, la arteria cubital posterior más que nada no existe. Por eso es que esta sería la respuesta correcta. Existe la arteria recurrente cubital posterior, que es una arteria que se encuentra en el codo, es una arteria que forma parte del circuito de irrigación del codo, pero una arteria cubital posterior en sí no existe, solamente existe la arteria cubital, nada más. Entonces, por eso es que esta sería la respuesta correcta. La pregunta 18, chicos, por favor, ¿quién la podría leer? A ver. Esta es una pregunta. ¿Quién está hablando? ¿Yo puedo leerla? Sí, dale, Enio. Gracias. Es un error frecuente en la medición de la presión arterial, excepto A. Afirmar el manguito con las manos mientras se está realizando la técnica. B. Dejar puesta vestimenta que comprime la arteria braquial. C. Ubicar el estetoscopio debajo del manguito. D. Esperar 5 minutos en posición sentado antes de la medición. E. Pedir al paciente que presione el manguito con sus manos. Perfecto. ¿Cuál sería acá la respuesta, chicos? D. ¿Perdón? D. La D. Esta no es un error frecuente. Debemos hacer que el paciente espere 5 minutos mínimo sentado, relajado, antes de nosotros poder empezar a medirle la presión arterial. Un error frecuente, ¿cuál es? Afirmar el manguito con las dos manos, es decir, agarrarlo con las dos manos mientras el paciente, o mientras lo estamos inflando, que sería físicamente imposible, ¿no? Pero imaginemos que se puede hacer. Esto estaría mal. Dejar puesta vestimenta que comprima la arteria braquial también, porque estaríamos ejerciendo presión en dos niveles diferentes y por lo tanto el resultado que obtengamos sería erróneo. Ya habíamos dicho que ubicar el estetoscopio, la cabeza del estetoscopio debajo del manguito al momento de tomar la presión es algo que está completamente mal, no lo debemos hacer. Y pedir al paciente que presione el manguito con sus manos mucho menos, porque ya hemos conversado que el paciente al momento de la medición de la presión arterial debe estar completamente relajado. Entonces sí, efectivamente tenemos que hacer que el paciente espere 5 minutos en posición sentado antes de la medición. Y aquí vemos una lista de todos los requisitos para una buena medición de la presión arterial que nosotros ya hemos revisado. Y aquí en primer lugar nos dice que el paciente debe reposar previamente 5 minutos en posición sentada mínimo. También teníamos que ver que el paciente no hubiera consumido, no hubiera fumado, no hubiera tomado alcohol y no hubiera realizado ejercicio por lo menos 30 minutos antes, ¿sí? Y otra cosa también muy importante es que el manguito, el brazalete que utilicemos, esté de acorde al perímetro del brazo del paciente. ¿Se acuerdan cuáles eran las características de la longitud y del ancho del manguito, chicos? Para cualquier tipo de paciente. ¿Cuánto porcentaje del perímetro del brazo era la longitud y cuánto porcentaje era el ancho? ¿Alguno se acuerda? 80% el brazo. Exactamente, la longitud era 80% y el ancho, ¿alguien se acuerda? 40. 40%, exactamente. El promedio para todos los adultos es más o menos 12 centímetros, pero acuérdense ese de 80 de longitud y 40% de ancho, por si acaso. Y como ven acá lo que les estaba diciendo, la medición de la presión arterial siempre, siempre, siempre debe ser en ambos brazos en la primera visita. Y los controles se deben dar en el brazo que tenga un mayor nivel. Esto tampoco se olviden, por favor. Y en el examen pueden haber preguntas en las que les dicen cuál es la manera correcta de reportar la presión arterial. Nunca se olviden de poner presión sistólica, el número y el valor, bueno, mejor dicho, la unidad, que es milímetros de mercurio, y también colocar en qué brazo lo pusieron. BI para brazo izquierdo y BD para brazo derecho. ¿Quién puede leer por favor, chicos? Es la penúltima pregunta. A ver. Camila, ¿podrías leerlo, por favor? Ya. Son causas
son causa de errores en lectura de pulsoxímetro, excepto esmalte para uñas, interferencia eléctrica, interferencia luminosa, cambio de sitio del sensor o pobre perfusión venosa. ¿Cuál sería, chicos? La D. La D. Es la La E. Es la pobre perfusión venosa. Porque lo que estamos aquí captando con el pulsoxímetro, acuérdense que es el porcentaje de hemoglobina oxigenada. Y esta hemoglobina oxigenada, y mejor dicho, la función de perfusión, va a pertenecer principalmente a qué vasos, a las arterias. Las venas, acuérdense que se encargan del drenaje, ¿sí? Por eso también es una palabrita. Las arterias se encargan de la perfusión y las venas del drenaje. Y aquí, bueno, tenemos esmalte para uñas, la interferencia eléctrica, interferencia lumínica, cambio de sitio del sensor, movimiento del mismo paciente y la pobre perfusión, pero esta perfusión, acuérdense que es por arterias, las venas drenan, ¿sí? Y la última pregunta, chicos, que es con relación a los gases del aire inspirado y el expirado, nos piden marcar lo correcto. Nos dicen que el nitrógeno en el aire expirado corresponde al 68%, el oxígeno en el aire expirado corresponde al 16%, el CO2 en el aire inspirado corresponde al 4%, el nitrógeno en el aire inspirado corresponde al 88%, el CO2 en el aire inspirado corresponde al 0.4%. ¿Cuál es acá la respuesta correcta, chicos? La E. La B. Ya, a ver quién tiene otra respuesta, la B, la E, ¿quién más? La B. B. La La A. B. Exactamente. En el aire expirado es 16%. ¿Cuánto era en el inspirado, chicos? ¿Se acuerdan? 21. 21%, nunca se olviden. ¿Cuánto es el nitrógeno en el 70. inspirado? 78. 78. Y en el expirado, 78. 78. Acuérdense que el nitrógeno nunca cambia. ¿Cuál es la función del nitrógeno, chicos, en toda esta función de intercambio gaseoso de hematosis? Que no haya ¿Es una tanta palabra? presión en los pulmones. Exactamente, básicamente es el relleno, sirve para que los alvéolos no colapsen, los que van a realizar o los gases del aire ambiente que van a participar en el intercambio gaseoso o hematosis van a ser el oxígeno y el dióxido de carbono. Acuérdense que el dióxido de carbono inspirado es de 0.04% y el expirado es de 4%. Y eso sería todo, chicos. No sé si tengan alguna pregunta antes de mandarles lo que es el pasito para que lo resuelvan. Sí, no. A ver. Igual que la semana pasada, el pasito va a tener las preguntas ahí en el mismo Forms y las vamos a resolver acá cuando